Hoy desperté con una pregunta. ¿Cómo hacer para que la conferencia que voy a brindarles sea fácil de entender, pero que las personas que han avanzado mucho en el tema entiendan que esto no es cerrado, sino que es una forma fácil de hacer entender lo complejo? ¿Qué es lo que les voy a enseñar? Vamos a entender este caso. Esto es de National Geographic. Nos dice, ante la amenaza de la caza furtiva, los elefantes evolucionan para perder los colmillos. Mozambique. Un equipo de investigadores trata de entender la genética de los elefantes que nace sin colmillos y las consecuencias de este rasgo. Un equipo de investigadores trata de entender la genética y las consecuencias de este rasgo. Entonces, esto no es de entender la genética. Esto es de entender el por qué y el para qué de las cosas y la relación que hay en ese por qué y para qué y cómo es que suceden las cosas. Yo les podría decir que lo que sucede es que debido a que, como a los elefantes los están matando por los colmillos, ellos están naciendo sin colmillos. ¿Para qué? Para que no los maten. Y esa es la pregunta sabia que hay que hacerse siempre. ¿Para qué de las cosas? Entonces yo podría explicarles la verdad bien compleja, que millones y millones de neuronas que tiene el elefante en su cerebro hacen que millones y millones de genes que tiene el elefante en su cuerpo se activen y hagan que un solo gen que produce los colmillos se bloquee para que no produzca colmillos. Son millones de interacciones entre el cerebro y el cuerpo. Y una célula tiene 100 millones de reacciones químicas por segundo. Y eso no es absurdo pensarlo porque las células que tienen genes tienen millones de nucleótidos y ellos interactúan cuando están funcionando con un fin. Entonces aquí la cuestión es bien compleja. ¿Por qué nacen sin colmillos? Porque los están matando. ¿Para qué nacen sin colmillos? Para que no los maten. ¿Interacción qué? Entre mente y cuerpo de los elefantes a través de los genes. Y eso es lo que ha sucedido siempre, pero no se ha querido enseñar, no se ha querido entender. Entonces, si nosotros empezamos a entender esto, nos dice Richard Dawkins en su libro El gen egoísta, las bases biológicas de nuestra conducta, que la formación genéticamente no existe un gen que produzca una pierna. Ya les dije, no existe un gen que produzca una mutación para que un elefante nazca sin colmillos. La formación de un elemento dentro del cuerpo es una empresa cooperativa de tal complejidad que es casi imposible determinar la contribución de un gen diferenciándola de la contribución de otro. Eso es imposible, ver cómo 100 millones de genes interactúan. Y no es un solo gen, es el todo que interactúa con un mismo fin. Y así mismo es nuestra cabecita. No existe una parte del cuerpo que se active sin la interacción de 100.000 millones de células nerviosas. 100.000 millones de células nerviosas se activan con un mismo fin. Entonces, ¿cómo funciona eso? Se llama neuroepigenética. La relación entre la mente y el cuerpo con un fin. Sobrevivir, mecanismo de defensa. Y al final, ¿a qué vamos a llegar? Les voy a explicar de una manera fácil, como yo le explicara, que un gen de una neurona del cerebro activa un gen del colmillo que un gen de una neurona del cerebro bloquea un gen del cuerpo que produce colmillos para que el elefante nazca sin colmillos. Así lo entenderán fácil. Y es la forma que voy a utilizar para explicar. Pero esto es más complejo de lo que parece. Por eso es que la ciencia no ha entendido que todo funciona con un fin. Si nosotros entendemos que todas las enfermedades funcionan de la misma manera, ya no vamos a hablar que es un gen el que produce la enfermedad, que es una vitamina que produce la enfermedad o que es una molécula solamente. Porque yo podría darle a este elefante una vitamina para que le salgan colmillos. Y resulta que la vitamina, el cuerpo en su sabiduría la puede utilizar para bloquear más el gen que produce el colmillo. Repito, si al elefante, cuando están amenazándolo para matarlo y nace sin colmillos, yo le doy una vitamina, el elefante usa esa vitamina para bloquear más el gen que produce el colmillo y así sobrevivir para que no lo maten. Pero si el elefante está tranquilo en la vida sin que nadie lo amenace, él nace con colmillos, la vitamina que yo le doy hace que su cerebro active más el gen que produzca un colmillo más fuerte. O sea que la misma vitamina que hace que el elefante nazca sin colmillos es la misma vitamina que hace que el elefante produzca un colmillo más fuerte. Eso es el reduccionismo absurdo que habla
el doctor Ginás, el director del proyecto Neurolab de la NASA. Pues ese reduccionismo es la manera que yo voy a utilizar de que una neurona activa un gen para producir el resultado en el coronavirus, pero esto es mucho más complejo. Yo solo quiero que ustedes entiendan el mensaje y que al final entiendan que así como el elefante no produce colmillos como mecanismo de defensa, los seres humanos producimos tos cuando nos dejamos invadir por el pánico y las defensas se nos bajan y el virus se activa y terminamos produciendo una tos como mecanismo de defensa queriéndonos deshacer de ese virus y entre más pánico tengamos, más nos afecta el virus y más tos nos va a dar. Por eso entre más tos es un deseo más fuerte querer deshacernos del virus. Y entre más se angustie el paciente, más tos le va a dar, más se le va a bajar las defensas, más se le va a activar el virus y va a entrar en un círculo vicioso. Por eso el doctor Ginás nos dice sabiamente estas palabras. Las emociones generalmente no se nos enseñan a controlar. Entonces, desgraciadamente, siempre mantenemos las emociones. Y al final, ¿qué entenderemos? Que así como la mente y el cuerpo actúan en unidad con un mismo fin, nuestra mente y nuestro cuerpo actúan en unidad con un mismo fin. Pero el problema es, como dice Rodolfo Ginás, que desgraciadamente las emociones son sumamente poderosas y al final terminan haciéndonos daño cuando no las sabemos manejar. Y en conclusión, la naturaleza nos enseña a actuar en unión, 100.000 millones de células nerviosas con 100 millones, con millones de genes actuando con un mismo fin, mecanismo de defensa. Si la humanidad hubiera entendido esto y entendiéramos esto desde el principio, que todos teníamos que actuar con un mismo fin, fundamentado en el amor, tal vez no estaríamos pasando por estas circunstancias. Bienvenidos a la siguiente conferencia. Bueno, llegó el momento de contar las cosas más complejas, pero las cosas más importantes para afrontar este coronavirus. Ya vimos en 2 seminarios, primero conocimos el virus y cómo enfrentarlo y segundo a través de la fe y la espiritualidad cómo afianzarnos en la ciencia. Lo que voy a explicar en este momento no lo había explicado jamás al público. Son estudios que me he guardado para perfeccionarlos, pero creo que es el momento que debo dar a conocer en qué vamos avanzando y cómo es que estamos ayudando a los pacientes cuando se trata de enfermedades incurables. Vamos a hablar de epigenética. Yo sé que para muchos de ustedes es un nombre rarísimo, algo así como de marcianos. Esto es de temas 81, investigación y ciencia. Estas son las cosas que yo leo. Las noches que he pasado largo rato leyendo de mi vida se trata de estos temas. La epigenética, cómo modifica el ambiente el ADN, el efecto de la organización de la cromatina, el epigenoma, las enfermedades mentales, se heredan las huellas del estrés y la contaminación. Son cosas que he venido trabajando, he venido estudiando y hoy quiero compartir con ustedes. Entonces aquí vamos a ver cómo es una célula pulmonar, en este caso porque es lo que más afecta al coronavirus. Aquí está la célula pulmonar y aquí quiero mostrarles esto por dentro. Esto es una imagen que saqué de la revista Epigenética. Entonces, nosotros tenemos aquí los rollos del ADN y toda esta cadena es el ADN, son los genes de nosotros. Normalmente nosotros tenemos genes que están apagados y por eso no nos enfermamos. De un momento a otro estos genes silenciados o apagados hacen que se activen. Al activarse los genes es que uno se enferma. Normalmente los genes están apagados, pero de un momento a otro los genes se activan y es cuando la persona enferma. No solo en el pulmón, en cualquier parte del cuerpo, en la artritis, la diabetes, el cáncer mismo, es activación de genes. Por eso uno no nace enfermo de cáncer generalmente. Los que no nacen enfermos es porque en la vida los genes que están apagados se les activan. Eso es lo que pasa en el pulmón.
El pulmón está sanito porque el gen está apagado y de un momento a otro se activa. ¿Qué es lo que hace que se active ese gen? Vamos a ver, en el caso del coronavirus. Entonces aquí lo tenemos, el coronavirus es un gen, miren. Nosotros somos muy parecidos genéticamente a los animales, a una mosca, a un ratón, a un sapo, a un caballo. Somos más del 99%, si la memoria no me falla, somos idénticos genéticamente. Entonces, ¿cómo es que ese virus enferma el pulmón? Vamos a ver aquí. Ahí está el link de YouTube de donde bajé esta imagen, este video. Quiero que entremos y miremos cómo es que el virus se pega en una célula. Aquí muestran en una bacteria, pero igual que invade una bacteria, invade una célula. Entonces, vamos a ver que este es el virus que se fija a la célula, penetra la célula, y aquí quiero hacerles un énfasis especial. ¿Recuerdan que Manuel Quimpa-Tarroyo decía en una entrevista que todos los humanos no tenemos receptores para el virus? Que hay gente que no tiene aquí en las células del pulmón receptores para que el virus se le pegue y por eso el virus no le puede hacer nada. Por eso hay pacientes asintomáticos. El virus no puede entrar a las células. ¿Y por qué el virus no puede entrar a las células? Porque todos los humanos no tienen receptores para que el virus se le pegue. Por eso el 80% son asintomáticos o la gripa es muy leve. El virus no puede hacerle daño. Entonces el virus no se puede pegar en el 80% de los casos. Cuando él logra adherirse, saca el taladro y mete el material genético. Miren, aquí está esta rayita azul, son los genes. Y esta son los genes de nosotros, de nuestras células. Lo que hace el virus para enfermarnos es mezclar los genes de él con los genes de nosotros. Entonces vamos a ver cómo él se mete dentro de nuestros genes. Y ahí es donde los genes de nuestro cuerpo los utiliza el virus para tener más hijos. Ahí empiezan a fabricarse hijos de los virus con nuestros genes. Y empiezan a ensamblarse las proteínas y se forman más hijos de los virus dentro de nuestras células. Y la célula se llena tanto de virus cuando ese virus se activa que la célula termina por explotar y salen más virus, invaden el cuerpo. Así es como funciona el coronavirus. El coronavirus entonces se mete dentro de la célula del pulmón y dentro del pulmón tiene más hijitos y salen más virus y invaden más células. Perfecto. Como ya entendimos esto, vamos a ver un detalle bien interesante. Tenemos el coronavirus. Listo, ya vimos que él se mete en las células y mezcla. Entonces él llega aquí. Aquí estamos en la célula pulmonar y aquí están los genes dentro de la célula pulmonar. Perfecto, entonces aquí llegó el coronavirus, mírenlo. El coronavirus llega del aire y se mete al pulmón. Entonces lo arrastramos y se mete al pulmón. Y llega a la síntesis del ADN acá. Vamos a hacerlo más pequeñito. Entonces el virus pequeñito llega al pulmón y se mete a los genes. Y resulta que él llega acá a los genes y él puede estar de dos maneras. O activo, como ya le expliqué que uno tiene los genes activos cuando está enfermo, o apagado. Ya les expliqué hace un momento que los genes generalmente están apagados y que de un momento a otro se activan y por eso es que uno se enferma después de nacer. Cuando los genes se le activan, es que se le activa el cáncer, se le activa la diabetes. La gente generalmente no nace con el cáncer, se activa después y se activa el gen y asimismo, como los genes están apagados o activos cuando uno se enferma, el virus al entrar a los pulmones puede llegar a los genes y quedar activo o quedar apagado. ¿De qué depende que el virus entre al cuerpo y quede apagado y a uno no le cause síntomas? O que el virus entre al cuerpo y se active y a uno sí le cause síntomas. Eso es lo que vamos a entender en este momento. ¿Cómo es que ese virus penetra el cuerpo y podemos hacer que esté apagadito o que esté activo? Lo que vamos a buscar es que ojalá esté apagado el virus y no nos haga daño. ¿Quién fue el que demostró qué hacer para controlar una enfermedad genética que se apague? Se llama el doctor Herbert Benson de la Universidad de Harvard. El doctor Herbert Benson es profesor de la Escuela de Medicina de Harvard y es director emérito del Instituto Henry Benson para la Mente y el Cuerpo de la Universidad de Harvard. Él demostró científicamente que los genes del cuerpo que están activos causando inflamación o enfermedad se pueden apagar tranquilizándose. Miren lo importante de su estudio de la Universidad de Harvard. Este científico Herbert Benson encontró que
que cuando uno se estresa, los genes se activan y cuando uno se tranquiliza, los genes se apagan. Y entonces de esa manera es que nosotros hemos tratado pacientes con cáncer, con diabetes, para hacer que la enfermedad que está activa se detenga y no siga avanzando. Entonces vamos a ver al doctor Herbert Benson en acción. Esto es muy interesante lo que él está haciendo. Esto es de Discovery Max. Lo saqué de este video un fragmento con fin educativo exclusivamente. Por eso les digo, a mí no me interesa que se hagan socios, que se inscriban a la YouTube conmigo, no. Eso no me importa. Yo quiero que esto llegue a los que necesitan esta información. Entonces vamos a ver al doctor Herbert Benson en una terapia de relajación donde demuestra científicamente cómo los genes que están activos se apagan cuando uno se relaja y se tranquiliza. Cierra los ojos y observa cómo te vienen a la mente todo tipo de pensamientos. Son normales y naturales y eran de esperar. Cuando suceda, no te disgustes. Simplemente di, de acuerdo, paz. Una terapia de relajación hecha en la Universidad de Harvard para ver los resultados genéticos. Hay una quietud en el cerebro que se produce al evocar la respuesta de relajación, menos estática y menos ruidosa cuando la medimos con un escáner y la propia actividad de las células cerebrales mismas. Abre los ojos muy, muy lentamente. ¿Has notado algún cambio en el cuerpo mientras repetías la palabra paz y desechabas el resto de pensamientos? Solo he sentido una especie de ligereza. Simplemente he sentido que no había nada que me molestase. No tenía nada en la mente. Bienvenida de vuelta. Sí. Herbert toma muestras de sangre de sus pacientes antes y después de las 8 semanas de terapia de relajación y busca cualquier cambio en la actividad de los genes que controlan la inflamación. Listo, miren, relaja al paciente y le toma muestras antes y después de la terapia de relajación para ver si los genes que están activos produciendo la inflamación se apagan. Entonces vamos a ver los resultados de esta investigación. Digamos que se activa un determinado gen. Este saldrá de color rojo. Eso es clave en el análisis genético. Cuando uno analiza un gen, el gen activo está de color rojo. Y cuando analiza el gen y está apagado es de color verde. Es la diferencia entre los genes. Gen rojo activo, gen verde apagado. Entonces vamos a ver qué encontró él en las terapias para que los pacientes que estaban angustiados y estresados con los genes activos, ver si esos genes se apagaban. Estos son los genes que controlan los procesos inflamatorios inmunes del cuerpo. Entonces se ve que al observarlo después, este gen se apaga. Rojo activo, verde inactivo. Cambia de rojo a verde. Se verá ese cambio. La evocación de la respuesta de relajación puede realmente cambiar la actividad de los genes. El estudio de Herbert demuestra que podemos aprovechar el poder del subconsciente para producir beneficios médicos concretos. Ahora tenemos un enfoque científicamente probado a nivel genómico. Científicamente probado a nivel genómico, donde demuestra que manejando el estrés, los genes que causan la enfermedad, que están activos, se apagan. Entonces, vamos a ver cómo es que el doctor Herbert nos presenta sus investigaciones en este momento. Aquí tenemos, miren, esto es un mapa genético. Está Discovery Max. Este cuadrito, todos los puntos rojos son líneas horizontales. Un gen es una línea horizontal. Hay muchas líneas horizontales. Pero yo quiero resaltar es que todos estos puntos rojos son los genes que están activos por el estrés. Y está científicamente probado que cuando los pacientes se tranquilizan, los genes rojos se vuelven verdes y se apagan. Miren, acá aparece un
un volcán rojo y acá aparece verde como una pradera. ¿Qué se comprobó científicamente? Porque dice que tenemos científicamente probado que el estrés hace que los genes que producen las enfermedades se activen y la tranquilidad hace que los genes que producen las enfermedades se apaguen. Es un enfoque científico y por nosotros intuimos que como el virus tiene genes que se activan y se apagan, podemos utilizar esta misma técnica. Y eso es lo que yo he hecho desde siempre para tratar niños con diarreas virales, con bronquitis, con infecciones respiratorias por virus sincitial respiratorio, diarreas virales, todas estas cosas, hasta el mismo herpes. Hemos trabajado con pacientes y hemos visto que esto es una realidad. Entonces, ¿qué es lo que estamos encontrando? Que como este virus se mete dentro de nuestros genes, ¿correcto? Entonces vamos a verlo aquí. Entonces aquí vemos que aquí están los estudios de Herbert, los genes activos, los genes apagados. Lo que encontramos nosotros es que cuando el virus, aquí este que estamos acá, este virus del coronavirus se mete en nuestro cuerpo, él al entrar en nuestro cuerpo, allí, si nosotros estamos estresados, los genes de este virus, recuerden que él es un material genético, miren lo grande, él tiene un gen. Cuando él se mete a nuestro cuerpo y estamos estresados, el gen se activa y empieza a enfermar. Pero si este virus que está afuera se mete a nuestro cuerpo y nosotros estamos tranquilos, ese gen que tiene el virus se apaga y no enferma al paciente. Entonces, esto es una lógica, es la intuición a través de la ciencia. Nosotros cuando exponemos algo, los que nos gusta investigar, no decimos esto sirve porque sí, o porque alguien me dijo, o porque otro investigó. Yo he sido poco amigo de hacer caso de que otro me dijo y que mire, que le traigo esto, que esto sana. Yo les digo, no, muéstrenme las investigaciones. Pues yo eso es lo que he hecho en mi práctica médica. Yo he hecho investigaciones con mis pacientes, análisis epidemiológicos, y hemos por estadística encontrado que efectivamente podemos hacer que un paciente, al tranquilizarse, al ver qué problema y sufrimiento lo tenía enfermo y ayudarle con unas técnicas especiales, lo podemos sanar. Obviamente no le quitamos los medicamentos químicos. Cuando son necesarios los usamos, yo soy médico. Pero sí hemos visto que con este tipo de medicina, muchos pacientes con menos dosis de medicamentos se sienten bien y que incluso bajo supervisión médica se dan muy buenos resultados en comparación cómo me llegaba el paciente. Uno nota gran mejoría en ellos. Bueno, entonces todo esto tiene una lógica. Ustedes ven que esto no es sacado de los cabellos. Esto es lógica científica. Entonces vamos a hablar, si esto es así, ya se demostró, ¿quién nos dice de dónde sacamos toda esta información nosotros? Entonces nos vamos a hablar de un maestro de maestros, que es el doctor Rodolfo Ginás. Aquí estamos en Wikipedia, que es donde yo hago tareas con mi hija, donde está la información más fácil, por eso la tomo aquí. Rodolfo Ginás Riasco es un médico neurofisiólogo, es colombiano, aquí lo tenemos. Es el director, dirigió el grupo científico Neurolab de la NASA, nada menos ni nada más. Este profesor, si nos vamos acá, estudios y vida profesional, descubrimientos y logros, principales publicaciones, honores recibidos, miren. Vamos a ver de atrás para adelante. 2018, premio Ralph Gerard al mejor neurocientífico del planeta Tierra. En el año 2016 lo premiaron en Australia, 2016 Noruega, premios en España, en Estocolmo, Suiza, España, Estados Unidos. Es un científico muy premiado a nivel mundial. Miren. Desde 1973 viene recibiendo premios en todas partes del mundo. Ahora hablamos de este premio Ralph Gerard en neurociencia. Mire, doctorados tiene 2, 4, 6, 8 doctorados honoris causa. Y es un científico que ha dedicado su vida a estudiar, a investigar. Él no espera que otro le diga. Él es de los que enseña que uno tiene que investigar para saber y no solo leer. Porque a veces uno leyendo aprende, pero puede ser que lo que leyó estaba mal y no era así. Uno investigando sí sabe si es así o no es así. Entonces, este médico neurofisiólogo ha hecho descubrimientos
descubrimiento de la inhibición dendrítica, organización de los circuitos neuronales, perspectiva evolutiva del cerebro. Bueno, hay tantas cosas que no quiero detenerme más en él. Pero vamos a ver un detallito de un premio especial que llama la atención. Aquí lo tenemos, esto es de Caracol. En la red encontré esta información de ellos del 2018. La Sociedad de Neurociencias de Estados Unidos, que está conformada por más de 36.000 científicos del mundo, otorgó el premio Ralph Gerard al colombiano Rodolfo Ginás. Se trata del galardón más importante en los estudios del cerebro y la salud. Lo premiaron más de 36.000 científicos del planeta Tierra. La Sociedad de Neurociencia de Estados Unidos le otorgó el premio más grande por sus investigaciones del cerebro. Entonces, ¿qué aprendimos de este señor, de este científico? Vamos a ir a dos cosas claves del doctor Ginás. Todo ser vivo busca defenderse por instinto y evolución. Son cosas que aprendimos de él, que el cerebro está en un estado preventivo continuo, dice el doctor Ginás. Vamos a buscarlo por aquí. Aquí lo tenemos en su libro El cerebro y el mito del yo. Nos dice, el cerebro sirve para la predicción del próximo paso que evite en lo posible el riesgo de morir. El cerebro, según Ginás, es un sistema cerrado perforado por los sentidos. En él se crean representaciones del exterior que permiten anteceder estados funcionales de respuesta. ¿Qué nos dice? Que el cerebro está en un constante estado de prevención del daño, está buscando defenderse en todo momento y en todo lugar. Por eso nos dice que siempre está evitando el riesgo de morir. Y eso es muy importante entenderlo. ¿Por qué? Por lo que decimos aquí, todo ser vivo busca defenderse por instinto y evolución. Está en un estado preventivo. El ser vivo no está buscando la muerte, sino evitando la muerte y evitando el dolor. Aquí vemos cómo el doctor Ginás, el director del proyecto Neurolab de la NASA, nos habla algo muy importante. Quiero que le pongamos mucha atención a esto. Esto es del canal Capital. Quiero tomar de allí esta información como enseñanza para ustedes. El cerebro está regido por dos enormes fuerzas. Una, el conocimiento, y otra, la parte emocional. Y la parte emocional es sumamente poderosa. La parte emocional es sumamente poderosa, porque por evolución las emociones siempre han dado las respuestas del cuerpo. Un animal está en un momento en un lugar y el animal activa su estado emocional. Si ve que hay un momento de peligro, reacciona inmediatamente, pero si ve que el momento no es de peligro, pues no reacciona. O sea que lo que determina la reacción del cuerpo es la emoción. Por evolución, la emoción es la que hizo que un ser vivo se mantuviera como especie, porque si miraba el peligro huía. Entonces las emociones son sumamente poderosas, nos dice él. Si por alguna razón Escuchen esto. se crea una situación de disgusto, de mentira, de cuestión que desde el punto de vista emocional no esté bien, el intelecto queda perfectamente paralizado. Si por alguna razón se crea una situación de disgusto o de mentira, que uno no esté bien, el intelecto queda paralizado. Y si el intelecto queda paralizado, quedamos presa de nuestras emociones. Por eso dice el doctor Ginás que las emociones son sumamente poderosas. Y otra, la parte emocional. Y la parte emocional es sumamente poderosa. Quiero hacer énfasis en esto que dice el doctor Ginás, el director del proyecto Neurolab de la NASA. Desgraciadamente, siempre mandarán las emociones. Escuchen eso. Entonces, desgraciadamente, siempre mandará las emociones. Las emociones. ¿Por qué desgraciadamente? Pues porque eso es una desgracia. Que nos dejemos llevar por el miedo, por el pánico, que estemos entrando en una terapia de shock y que todos estemos enfermándonos porque desgraciadamente somos presas de nuestras emociones que hacen que cuando el virus entra a nuestro cuerpo se active. Entonces vamos a ver esto a fondo porque entiendan que esto tiene lógica. Esto no es que nosotros nos lo inventamos de la noche a la mañana.
Todo tiene su razón de ser, todo tiene su sentido. Ya les explicaba hace un momento que si nosotros vemos cómo funciona el virus, aquí en este diagrama que me inventé en la célula pulmonar, que el virus llega, entra al pulmón, pasa por los genes y llega al gen y el virus puede entrar al cuerpo y hacerse aquí en los genes y gracias a nuestros genes ese virus activarse o gracias a nuestros genes ese virus apagarse. ¿Y de qué depende que ese gen de ese virus se active o se apague? Desgraciadamente, de nuestras emociones, dice el doctor Rodolfo Ginás. Entonces, esto tenemos que tenerlo muy claro, porque nosotros ya, aquí el doctor Herbert Benson nos hacía ver cómo los genes se activaban con el estrés o se apagaban con la tranquilidad, pues el virus se mete en nuestros genes y nosotros estamos estresados, pues el gen se activa y el virus empieza a enfermarnos. Pero si cuando el virus se mete en nuestros genes, nosotros estamos tranquilos, pues el gen del virus se apaga y no nos enfermamos. Entonces, si el virus entra y nos estresamos, se activa. Si el virus entra y estamos tranquilos, el virus se apaga, los genes del virus se apagan y no nos enfermamos. Eso es lo que nosotros estamos entendiendo y estamos enseñándole a la humanidad. Entonces, esto no es un juego. No es el momento de yo venir a aprovecharme de los pacientes, hacer qué cosas, cuando Dios nos está diciendo que tenemos que enseñar la verdad de las verdades, que es otra cosa lo que está pasando. Que no es mi intención ahorita hablar de eso. Yo investigo ciencia y a eso me he dedicado y quiero que entendamos entonces qué vamos a hacer con este conocimiento. Entonces, tenemos nuestro cerebro. Sí, cuando el virus entra en nuestro cuerpo, estamos en estado de pánico. Las defensas se paralizan. Recuerden en la primera conferencia que colgué, como les explicaba que cuando uno se estresa, las defensas se bajan, las defensas se mueven menos, las defensas se envejecen. Y entonces, si el pánico nos posee, nuestras defensas, las defensas del cuerpo, se bajan y el virus se activa y enferma nuestros pulmones. ¿Y quiénes son los que más enferman? Los abuelos, por estadística, mayores de 60 años que tengan comorbilidades. Entonces, ojo, no paniquen a sus abuelos. Prudente temor y no un pánico patológico. Ahora sí me están entendiendo esa frase. Porque ustedes pueden encerrarlos con mucho amor, pero llenos de pánico. Que no salga, que mire, que le va a pasar, que es peligroso, que por favor. Y el pobre abuelito encerrado lleno de pánico, las defensas se le pueden bajar, el virus activar y se nos puede enfermar. Entonces, sean muy prudentes y muy inteligentes para cumplir las indicaciones que estamos dando del cuidado primario. Sí, el aislamiento, el cuidado preventivo de no acercarnos los unos a los otros, pero mucho cuidado con esta indicación para que los abuelitos y pues todo el mundo no se nos afecte. Entonces, aquí es muy importante tener en cuenta esto. Cuando estamos en estado de pánico, desde antes que el virus llegue, eso es lo más triste, lo que más me preocupa. Me preocupa que nos la pasamos viendo la televisión, el WhatsApp, el Face, las redes, oyendo a los vecinos, abriendo videos, escuchando mensajes, que se han muerto allá, que se murieron acá, que se cayeron en Ecuador, que en Italia van tantos, que en Estados Unidos. Y acá nosotros todavía no nos ha pasado nada, pero estamos esperando que nos pase. Yo que he entendido con la neurociencia, que uno puede hacer que las cosas pasen o no pasen. Como el cuento de Gabriel García Márquez que se llama La idea que da vueltas, que una señora amaneció con un mal presentimiento de que algo malo iba a pasar y el hijo le empezó a repetir y en el pueblo empezaron a repetir y empezaron a decir que mejor comprara más carne porque iba a pasar algo malo y entonces el otro también compraba más carne y en media hora desocuparon la carnicería, después los supermercados
Y después empezaron a llegar un pajarito y decían que ese pajarito tan raro, que algo malo va a pasar. Y entonces la gente empezó a abandonar el pueblo sabiendo que ese pajarito siempre había estado allí. Y hasta que uno dijo, no, 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 yo me voy. Y los otros también se fueron. Y el último que salía del pueblo dijo, no, echémosle candela a las casas del pueblo para que no vaya a caer la desgracia sobre ellas. Y cuando estaban echándole candela al pueblo, la señora que amaneció con el mal presentimiento dijo, yo sí les dije que tenía el mal presentimiento de que algo malo va a pasar. Gabriel García Márquez, Premio Nobel de la Literatura. Les cuento que lo mismo con tristeza creo que ha pasado en muchas partes. Esto no era tan grave como parecía y lo volvimos grave nosotros porque no tenemos fe. Somos religiosos sin fe, creemos en Dios pero no le creemos a Dios. Aquellos que tengan en la puerta de su casa el signo de Dios, la peste no entrará, dice la Sagrada Escritura. ¿Cuál es el signo de Dios? La fe. Pero no estamos debajo de las camas, debajo de las mesas, porque nos vamos a morir y sufriendo antes de que llegue. Y si antes de que llegue estamos en ese estado de estrés, gracias a las noticias, pues ¿cómo están nuestras defensas? De entrada ya están paralizadas y disminuidas, y cuando más necesitamos tener nuestras defensas bien para cuando llegue el virus, más mal las tenemos y el virus aprovecha. Entonces, esas son cosas que ustedes tienen que entender. ¿Cómo no se van a paniquear ustedes si empecé a ver en las redes que en Ecuador se murieron no sé cuántos y que dejan tirada a la gente en las puertas de las casas y que tienen que quemarlos en las calles y que Virgen Santísima, y ustedes viendo eso? Miren eso para que vean qué les pasa. Pues no, ya me están entendiendo. Dejen de estar prendiendo el televisor a toda hora. Miren una sola vez al día las noticias a ver qué ha pasado, pero me la pasan creyéndole a todo aparecido. Porque si solo hablara la gente que sabe, la verdad abundaría. Pero como los que más hablan son los que no tienen conocimiento, se encargan de armar el infierno sabiendo que podemos estar en el cielo. Y entonces, ese pánico desde antes de llegar el virus ya está bajando en nuestras defensas, para que cuando llegue el virus aproveche el momento. ¿Qué tenemos que estar? Tranquilos, tranquilos. Así nuestras defensas están activas y cuando el virus llegue, el virus lo bloqueamos y ese virus, como estamos tranquilos, no se le activan los genes y no nos enfermamos de los pulmones. Y podremos pasar por medio de muchos enfermos sin que nos pase nada. Será por eso que dice la Escritura que a los que tengan el signo de Dios, el signo de la fe, 1000 podrán caer a la izquierda, 10.000 a la derecha y a ti nada te pasará. Será por eso que dice la Sagrada Escritura que no es lo que entra por tu boca solamente, sino lo que sale de tu corazón también. Si hacemos la analogía que no es el virus que entra solamente, sino el susto que nos sale. Y que se está cumpliendo la Escritura delante de nuestros ojos, pero tienen ojos y no ven, tienen oídos y no entienden. De eso no estoy diciendo que el virus no es peligroso, que el virus no puede hacer daño, por supuesto que puede hacer daño. Hay que cuidarnos del virus, tampoco echarnos al abandono con todo lo que estamos aprendiendo. Y hay que cuidar a los demás, a los vecinos, estar pendientes si les falta alimento, si se puede ayudar unos a los otros, para que todos estemos tranquilos y todos salgamos adelante de este momento difícil. Porque hay que cuidarnos, hay que cuidar a los demás, hay que saber tomar todas las medidas de prevención en este momento que todos nos necesitamos. Por eso tenemos que tener medidas de prevención, aislamiento, lavarnos las manos. Pero si además de eso entendemos esto, les aseguro los que nos hemos dedicado a estudiar esto a fondo, que podremos ser el país con menos efectos del coronavirus a nivel mundial. Pero por favor, entendamos y pongamos en práctica, porque sabio no es el que sabe, sabio es el que pone en práctica. Y entonces, ¿cómo se da el pico epidemiológico? El pico que dicen, bueno, empezó aquí y empezó a subir, a subir, a subir, a subir, a subir. Empieza a subir el pico, empiezan a subir el número de pacientes.
¿Saben quién se encarga de hacer el pico? Nosotros. Porque no es solamente el virus. Me decía un amigo, no, pero ¿cómo que no es el virus, Germán? Si la gente llegaron en avión a Colombia, trajeron el virus. Sí, el virus llegó. Pero yo le pregunto a usted, si en este momento llega una persona de Italia o de España o de China a visita a su casa, ¿usted lo recibe? No. Exactamente, al llegar el virus, el pánico que generó en las ciudades donde llegó esa gente hizo que las defensas bajaran y el virus tuviera todo el caldo de cultivo para crecer. Pues esto es de ponerle inteligencia, esto es de poner un análisis muy profundo. Y empieza la epidemia. Y entonces están esperando que haya el primer caso en cada ciudad. Que haya un solo caso. Para que apenas haya un solo caso, todo el mundo se angustie, se paniquee, piensen que ya van a morir quién sabe cómo, las defensas se bajen y el virus empiece a crecer a su gusto en todas las partes y en todas las casas. No, por favor. No esperen a que haya el primer caso en su pueblo para encerrarse, para aislarse, para estar aislados y con todas las medidas preventivas. Desde ya, pórtense como si hubiera un caso, pues. Pero estén tranquilos. Porque están esperando el primer caso para encerrarse, para aislarse. No, desde ya estamos en aislamiento preventivo. Con prudente temor y no pánico patológico, como les enseñaba en mis primeras conferencias. Ya saben por qué les enseñaba eso. Y entonces, si hay un caso, viene la angustia y vendrán más casos. Y nosotros nos encargamos de hacer que el pueblo termine en llamas, como el cuento de Gabriel García Márquez. Tranquilos, van a haber enfermos, van a haber cosas, van a pasar, pero entre más tranquilos estemos, más suave va a ser la curva, menos va a disminuir la curva epidemiológica. Y no se nos va a salir de las manos en los hospitales esto, porque esto lo estoy haciendo por mis amigos médicos. Yo los estoy cuidando a ustedes para que ustedes cuiden a mis médicos, que son mis hermanos del alma. Es ayudarnos. Ayúdate que yo te ayudaré. Ayudémonos. No hagas a otros lo que no quieres que te hagan a ti. Entonces, ya entendemos este cuadrito tan simple, sacado del proyecto, de lo que he entendido del proyecto Neurolab de la NASA y del Instituto Mente-Cuerpo de Harvard y de los estudios de epigenética. Se lo resumo allí facilito, para que ustedes nomás digan, ya, entendí. Y mucha gente escuchándome va a ver que si estaba con malestares gripales, de pronto hasta empiezan a sentirse mejor. Y espero que así sea. El cerebro. Depresión o tristeza, o ánimo arriba, uno decide. ¿Qué pasa con la depresión? Cuando un paciente entra en depresión, no se cuida, no se afeita. Bueno, yo no estoy afeitado por la cuarentena, pero no estoy deprimido. La gente no se afeita, no se va a peluquear, no se baña, no se cambia, huele feo cuando están en estados depresivos profundos, porque el cuerpo no se cuida a sí mismo en estado de depresión. Pues, ¿qué pasa? Que así es en lo pequeño, porque como es en lo grande, son lo pequeño. Así como usted no cuida su cuerpo cuando se deprime y le da tristeza, sus defensas tampoco lo cuidan. Cuando usted se deprime, cuando su estado de ánimo baja, sus defensas bajan y entonces el virus se activa. Y acuérdense que el estrés hace que el virus se active y enferme los pulmones y todo se mezcla. La depresión, la ansiedad, la angustia hace que las defensas se bajen y el virus se active. Y la depresión o la tristeza o la angustia no puede ser solamente por usted. Y aquí les hablo a las madres, preocupadas porque el hijo está en Bogotá, que porque el hijo está allá, que cómo estará mi hijo, que qué tal le pase algo. Y resulta que esa preocupación por los demás hace que se enferme usted, mamá. Confíe. ¿De dónde viene la palabra confianza? De con fe. Ahora es el momento de probar que valió la pena ir a misa cada 8 días y que no éramos solo animalitos, que somos seres inteligentes llenos de fe, que vamos a probarle a la humanidad que vale la pena creer en Dios, que vale la pena creer en esa fuerza universal, porque si están dando cuenta, estamos entendiendo lo que está escrito por ahí en un libro. Y es el momento de ayudar a la humanidad
acercarse a la ciencia y acercarse a Dios. Yo sí quiero que a través de la ciencia nos acerquemos a Dios para hacer grande este momento y que esta grande catástrofe sea para hacer grandes cosas y ayudar a la humanidad. Entonces, ¿cómo tenemos que estar con el ánimo arriba para que las defensas estén arriba y activas? Bloqueemos el virus y el virus no se active y pase por nuestro cuerpo sin hacernos ningún daño. Esto es algo que quiero que les quede muy claro. Por favor, si ustedes me han entendido, si he sido claro, el infierno lo armamos nosotros. Les aseguro que ese virus no es tan malo como parece. Es una prueba de fe. Y es que Dios nos está diciendo, cambien. ¿Cambien qué? ¿Cambiar de corazón? ¿No será que nos volvimos materialistas y le dimos más importancia a lo menos importante? ¿No será que le dimos mucha importancia a lo material, al lujo, a la vanidad, que de por sí es vana, no es nada? ¿No será que la ciencia se olvidó de entender la verdad? Y que al abrir una madre cuando muere, así le disequemos todos los órganos, incluyendo el corazón, jamás vamos a encontrar de dónde nace el amor. Porque el amor no se explica científicamente, lo mismo que esa fuerza suprema. ¿No será que la naturaleza nos está devolviendo el daño que le hemos hecho por el materialismo y el consumismo? ¿No será que la naturaleza, cuando se siente atacada y que le invademos los bosques y atacamos los animales y generamos tanto dolor allá, esa naturaleza nos está devolviendo ese dolor? Entonces es el momento de mostrar que vale la pena cambiar y que vamos a hacer las cosas diferentes. Este gran momento de tristeza nos debe generar una gran reflexión para hacer las cosas bien de ahora en adelante. ¿Podemos empezar de nuevo? Sí. ¿Podemos hacer las cosas mejor? Sí. Pues es el momento ya y ahora. Y el cambio es importante, ¿por qué? Porque al final lo más importante ha sido y fue el amor y será el amor. Por eso a eso nos invita este momento. Y algo que les quiero decir. Prefiero vivir en un país sin ciencia, con gente de buen corazón, que en un país con mucha ciencia, con gente de mal corazón. El que tenga oídos que entienda. E invito a todos los científicos del mundo a que se dirijan y pongan sus ojos en las investigaciones llenas de amor y van a ver cómo todo cambia. Es el momento de unirnos, de llenarnos de alegría de ver que esto que está pasando es para despertarnos y darle un vuelco a la vida y saber que esto no es el fin y que Dios y la naturaleza nos está diciendo cambien. Ya sabemos que tenemos que cambiar y seguro una nueva vida empezará llena de felicidad, alegría, con una ciencia, con conciencia que brinde información que no solo llegue a la mente, sino al corazón. Bueno, y entonces, ¿qué? Ánimo, ánimo, ánimo. Tenemos que levantar el ánimo. Les hablé con toda la seriedad del mundo, pero en el fondo tengo mucha alegría de saber que esto es para bien. Llénense de alegría en sus casas, en sus hogares, en medio de las dificultades, ayudémonos unos a los otros y van a ver que esto va a pasar. Buen día y espero que esta información empiece a sanar su corazón y que muchas personas sanen al escuchar y entender este conocimiento. Chao, estoy muy feliz de enseñar lo que he enseñado. Que Dios los bendiga.